Lectura del libro de los Números. The children of Israel, En aquellos días los israelitas dijeron, ¿quién pudiera comer carne? we remember the ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos? now we are famished. Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. Manna El maná se parecía a semilla de coriandro, con color de bedelio. El pueblo se dispersaba a recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban en el almirez. Lo cocían en la olla y hacían con ello hogazas que sabían a pan de aceite. at night when the dew Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moses heard the people Moisés oyó cómo el pueblo, familia por familia, lloraba, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor. Y disgustado dijo al Señor, ¿por qué tratas mal a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo? was it I who ¿He conceived concebido yo a todo este pueblo o lo he dado a luz para que me digas, me to carry them coge en brazos a este pueblo like a foster como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí a sus padres? Where can I get ¿De dónde sacaré pan para repartirlo a todo el pueblo? Vienen a mí llorando, danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues superan mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Concédeme este favor, that I need no y longer? no tendré que pasar tales penas. Verbum Domini. Sing with joy to God our help. Aclamen a Dios nuestra fuerza, aclamen a Dios nuestra fuerza. People heard Mi not, pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. so I gave them off. Los entregué a su corazón obstinado, They walked para que anduviesen según sus antojos. Aclama a Dios nuestra fuerza. if only my people Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. quickly what I En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aclama a Dios nuestra fuerza. Los que aborrecen al Señor te adularían, y su muerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, with honey te saciaría con miel silvestre. Aclama a Dios nuestra fuerza. One does not live on bread alone, No solo de pan vive el hombre, that comes sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
When Jesus heard of the death En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. and he cured their sick, Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. and buy food for them. Jesús les replicó: He said to them, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos les replicaron: but they said to him, si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. bring them here to me. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Those who ate were about Comieron unos 5,000 hombres, counting women. sin contar mujeres y niños. Verbum Domini. The miracle of El milagro de la multiplicación de los panes es el milagro más reconocido en todos los evangelios. 1,000 is the only miracle Es el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios, must be very significant. así que debe ser muy significativo. It is generally regarded as Generalmente se considera anticipación de la institución de la Eucaristía. perhaps the most Probablemente sea interpretation of la más importante interpretación. Yet we can also see Sin embargo, podemos ver un número de otros elementos interesantes en este pasaje, como as a la escena de un lugar desierto, una during their exile, conmemoración del peregrinaje de los israelitas en el desierto cuando escaparon de los egipcios. compassion, Vemos esta profunda compasión que el Señor tiene por su pueblo. and we see the mediation Y of vemos la mediación de los discípulos, mediante los cuales Jesús da de comer a la muchedumbre. Son los mismos que más adelante serían los primeros obispos junto con el primer papa. But today I wish to focus Pero hoy deseo enfocarme en la forma en que Jesús llama a sus discípulos a traer lo poco que tienen, he might perform his mighty para que Él realice sus maravillas meager a través de sus humildes ofrendas. And this stands as a lesson for us that Esto es lección para nosotros de que podemos ofrecernos a nosotros mismos en sacrificio, an insignificant, por más débiles e insignificantes que seamos. even if we might tend Incluso si pensamos que nuestra ofrenda es pequeña y pobre, that we offer this sacrifice of ourselves in you hemos de ofrecer ese sacrificio de nuestras personas en unión al sacrificio de Jesucristo. only De esta forma, únicamente nuestros sufrimientos y tribulaciones any true significance adquirirán algún significado Jesus Christ. cuando se unen con el sacrificio de Cristo. Now, since they are in a deserted Ya que están en un lugar desierto, los discípulos muestran preocupación por el pueblo y le piden a Jesús que los despida para que puedan ir y comprarse alimento villages, de las aldeas aledañas. Sin embargo, Jesús desea que sus discípulos sense of their own limits, tengan un profundo sentido de sus propias limitaciones. that he is about to Él perform. sabe que está a punto de realizar un milagro, un portento, una señal para ellos. Así que pone a prueba a sus discípulos para inspirar en ellos confianza plena en la providencia divina. And sensing their unworthiness Y limitations, they point out to Jesus sintiendo su 5 loaves and 2 fish indecisión, to feed 5,000 le cuentan a Jesús que solo tienen children there. un número limitado de panes para dar de comer a miles de personas, sin contar a To trust him las mujeres y los niños. as he Pero Jesús les pide que confíen en Él and the fish to him. cuando le pide que le lleven los panes y los peces. Present their meager Ahora los discípulos deben presentar su humilde ofrenda, lo que tengan, and trust that the Lord will y somehow confiar que el Señor de alguna forma
hará que esto funcione. Now, this motif of trusting Este motivo de confiar en el Señor en medio de la conciencia de nuestra debilidad o de que no somos nada very common one in es algo muy común en el Antiguo Testamento. Moses sensed his profound Moisés sintió littleness su propia debilidad when God called on him to cuando liberate his people. Dios lo llama a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés tenía todo tipo de excusas, We probably think of many more for ourselves. y nosotros también, Lacking eloquence in speech, como que nos falta elocuencia para hablar, no saber cómo comunicar la identidad del Señor Dios a su pueblo. God Sin embargo, Dios persistió y le dio a Moisés todo lo que le hacía falta, called on him to just trust y lo llamó a que confiara en él, a que vaya y haga lo que le decía. And it is primarily God, Y es principalmente Dios people, quien libera a su pueblo mediante Moisés, su instrumento. Es obra de Dios. Moses had to be willing to be used as an instrument. Pero Moisés estuvo que estar dispuesto a ser utilizado para la voluntad de Dios. El profeta Elías solo tuvo 20 panes y algo de maíz para dar de comer a 100 hombres. Insisted that his servants Aún así insistió que sus siervos for the men, and sirviesen ese alimento para los hombres, y los hombres comieron, quedaron saciados. with only 300 men, Con solo 300 hombres en su ejército, Gideón fue capaz, con la ayuda de Dios, de derrotar a los menonitas. several women in the Old Varias mujeres en el Antiguo Testamento eran incapaces de tener hijos, Abraham's wife Sarah. como la esposa de Abraham, Sara, y Yet the Lord Hannah. supplied what Sin embargo, el Señor proporcionó lo que les faltaba, y cada una tendría un hijo que sería muy importante in salvation history, en la historia de la salvación: Isaac and Samuel. Isaac y Samuel. Time after time, as Una y otra vez, como enseña San Pablo, Dios escoge a los débiles para humillar a los fuertes. God, he says, God chose Dios what is low dice, and despised in the world, Dios even elige lo que es pobre y rechazado en el mundo, a pesar que no lo sea, things that are, para realizar cosas que no lo son, para que nadie presuma en la presencia de Dios. Esto ha de decirles que si quieren ser instrumento poderoso lowest place. para el Señor, busquen el último lugar. Mientras más bajo estén, más eficaces serán In proclaiming the gospel, en proclamar el Evangelio. contrary to Es completamente contrario al espíritu del mundo. now, in the case of the En el caso de la multiplicación de los panes, Son of God is performing el Hijo de Dios está realizando un milagro foreshadows the gift que prefigura el don de la Eucaristía. calls upon the disciples to offer Llama a los discípulos a ofrecer lo poco que tienen para que Jesús transforme su don en algo que es para el beneficio de muchas personas. 5 for 5,000. 5 para 5,000. And as the disciples sense Y the adequacy of the loaf, cuando los discípulos se dan cuenta de the tendency to think that we have very lo poco que es los panes y los peces, nosotros podemos pensar que tenemos muy poco que ofrecer. Y por más cierto que sea, does not mean that we should no significa que no debemos ofrecer de todas formas, siempre y cuando estemos en estado de gracia. Santa Teresa de Lisieux with her little nos enseñó esto en su pequeño camino, making these little de realizar estos pequeños actos de amor con gran amor. yeah, we ought to have the simple trust Hemos de tener la confianza prayer, de que cualquier ofrenda que le hagamos al Señor trials and our sufferings can be taken up and puede ser elevada y transformada en algo beneficioso, only for ourselves but also no solo para nosotros mismos, sino para la salvación de las almas, la salvación de otros. and the church distinguishes Y la Iglesia distingue entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles. the common priesthood El is sacerdocio común es un privilegio que es disfrutado por cada persona que está bautizada válidamente. in a similar way to De forma similar al ministerio sacerdotal, el sacerdocio común está ofrecido a ofrecer sacrificio en unión con el sacerdote ordenado. the ministerial priesthood is a El sacerdocio ministerial es un estado diferente al sacerdocio común, conferred en que es conferido a ciertos hombres means of holy por medios de las sagradas órdenes an ontological character y sella un carácter ontológico en el alma de esta persona, that's on the very algo que
está en el alma misma del sacerdote una vez que es ordenado. And this character is not shared Este carácter no es compartido entre los laicos, of the common los priesthood. miembros del sacerdocio común. And just as a side note, Y nada más como nota aparte, clear, para aclarar, St. John Paul II el Papa San Juan Pablo II expresamente dice en su carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, in 1994 emitida en 1994, que no hay base en la adivinación, en la revelación divina para el sacerdocio de las mujeres, y la Iglesia no tiene autoridad para decir lo contrario. he closes this case once Él cierra este caso de una vez por todas. Lo menciono porque siempre se menciona. closed this case. Él cerró este caso hace 25 años. Definitivamente, él dice, Therefore, in order that all en tanto que be removed, para que se quite toda duda con respecto al tema muy importante, matter which pertains to un tema que tiene que ver con la constitución divina de la Iglesia, virtue of my ministry, en virtud de mi ministerio de confirmar a los hermanos, declare yo declaro that the church has no que la Iglesia no tiene autoridad en absoluto for priestly para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres judgment is to be y que este juicio debe ser definitivo, definitively held by all the church's faithful. sostenido definitivamente por todos los fieles de la Iglesia. In other words, holding an En otras opinion palabras, contrary to this tener una opinión contraria a esta enseñanza definitiva de la Iglesia constituye herejía. So the case is closed. El caso está cerrado. Punto. Let's move on now. Prosigamos. This is not to say that there's anything No significa que no hay nada deficiente en las mujeres ni nada de eso. less dignity than No significa que tengan menos dignidad o sean personas menores. Son iguales en dignidad. Pero el sacerdocio, the ordination of women continuar promoviendo el sacerdocio de las mujeres, no solo es un ejercicio inútil, sino que también lo pone a uno en riesgo de separarse de la Iglesia. the priest is ordained El sacerdote es ordenado para obrar en persona Christi Capitis, o sea, en persona de Cristo la cabeza. the very nature Así que es de la naturaleza misma y carácter del sacerdocio that he be male. que sea hombre. So returning now to the common Volviendo ahora al sacerdocio común de los bautizados, los laicos tienen la oportunidad, en especial en la misa, de ofrecer sus propios sacrificios in union with that of en unión con los del sacerdote ministerial, que ofrece una recreación manner of the de forma no sangrienta del sacrificio único de Jesucristo en la cruz. when the priest prays at the altar. Cuando el sacerdote reza en el ofertorio, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Hay esta distinción entre el sacerdocio ministerial, el sacrificio mío, y el de ustedes, el sacerdocio común. Y esa oportunidad para que ustedes unan sus propios sacrificios junto con la ofrenda del pan y el vino The es sacrifice hermoso. Y los sacrificios de los fieles will be taken up into serán one sacrifice elevados al sacrificio único de Jesucristo, as the bread and wine como el pan y el vino transubstantiated. son transustanciados Body, blood, en el soul, and cuerpo, divinity of sangre, alma y divinidad de Jesucristo. the greater work of God, Es even the multiple. Una mayor obra de Dios, incluso que mayor que la multiplicación de los panes y los peces. Lord, Y de esta forma, el Señor toma lo poco que tenemos para ofrecer y lo utiliza en nuestros sacrificios y sufrimientos the good of the para el bien de todo el cuerpo místico de Cristo. imagine those little Imagínense, esas pequeñas cosas que ustedes hacen, esos pequeños sacrificios y sufrimientos, are contributing to the salvation. contribuyen a la salvación de las almas. Offer it Si las ofrecen, with the Lord. ofrézcanselas al Señor One sacrifice. en su sacrificio único. And in this way, we all Y participate de esta forma todos participamos de alguna forma, ya sea que estemos ordenados o no ordenados en el sacrificio, en el sacerdocio único de Jesucristo y en la obra de la santificación. apart from the Aparte del sacrificio de Cristo, nuestras ofrendas no tienen significado, but in union with him pero en unión con Él and with his sacrifice, y con su sacrificio, we contribute contribuimos a la salvación de las almas.